¿Cómo resuelvo este ejercicio? En el triángulo ABC de la figura adjunta, CD es altura y el segmento AC es congruente con AB. Si los puntos DA y B son colineales, entonces la medida del ángulo ACD es... Vamos a ver cómo hacerlo. Antes de revisar el ejercicio, vamos a repasar los elementos secundarios del triángulo. En esta ocasión vamos a revisar 3 elementos. El primero es la altura. Altura es un segmento perpendicular. ¿Qué significa segmento perpendicular? Que es un pedazo de recta que corta a otra recta o a otro segmento en un ángulo de 90 grados, que va desde un vértice al lado opuesto o la prolongación de este. Fíjate que acá tenemos un triángulo acutángulo y la altura es un segmento perpendicular. ¿Por qué? Porque forma un ángulo de 90 grados perpendicular acá que va desde un vértice al lado opuesto. Acá, aquí tenemos la otra altura y tenemos la otra altura. H es el punto de intersección de las alturas y se denomina ortocentro. Ahí. En un triángulo rectángulo tenemos el vértice donde se encuentra el ángulo recto. Trazamos esta altura, ahí tenemos la primera. Después trazamos la otra altura. Aquí tenemos el vértice y aquí tenemos el lado. Ahí lo vamos a prolongar. Y esta es la altura. Es decir, uno de los catetos es la altura. Y si tenemos este vértice, este es el lado opuesto y trazamos la altura, 90 grados. El cateto es la altura. Y aquí en el donde se encuentra el ángulo 90 grados, se encuentra el ortocentro. ¿Qué pasa en un triángulo obtusángulo? En un triángulo obtusángulo, fíjate que tenemos aquí el vértice que corresponde al ángulo obtuso. Trazamos la altura. Ahí está. Esa es la altura. Después tenemos este lado y este es tu vértice, pero tiene que formar un ángulo de 90 grados. Entonces trazamos la altura y se encuentra afuera la altura, más afuera, ¿ya? Y la tenemos acá. Y después tenemos este lado y desde este vértice vamos a trazar la altura y la altura está acá. Prolongamos y está aquí. Entonces, ¿dónde se cruzan? Seguimos caminando y el ortocentro se encuentra afuera. Entonces, en un triángulo acutángulo la altura está al interior, en un triángulo rectángulo la altura está en el vértice del ángulo recto y en un triángulo obtusángulo la altura está en fuera del triángulo. Veamos las bisectrices. La bisectriz es el rayo que divide el ángulo en dos ángulos congruentes, es decir, divide cada ángulo en dos ángulos iguales. Y este punto es el punto de intersección de las bisectrices y se denomina incentro. Incentro. Y es el centro de la circunferencia inscrita, la circunferencia que está dentro del triángulo. El incentro se encuentra a igual distancia de los lados del triángulo, es decir, y de esto es igual a esto y es igual a esto porque es el radio de la circunferencia. Y por último, veamos la transversal de gravedad. Transversal de gravedad es el trazo que une el vértice con el punto medio del lado opuesto, es decir, este lado mide lo mismo que este lado. Y acá tenemos otra transversal de gravedad desde el vértice al lado opuesto. Este lado mide igual a este lado. Y al otro lado también, este igual a este. Y G, este punto, se llama centro de gravedad, que es el punto de intersección de las transversales de gravedad. ¿Qué propiedades tiene? La primera propiedad, el centro de gravedad divide a cada transversal de gravedad en razón 2 es a 1. ¿Qué quiere decir? Que si este pedacito mide A, este pedazo de aquí, que está cerca del vértice, mide 2 veces A, es el doble de este. Este de aquí es el doble de este y este de aquí es el doble de este. 2 es a 1, eso significa. Y la segunda propiedad es que en el triángulo ABC
ABC, que es rectángulo en C, es decir, todo triángulo rectángulo, la transversal de gravedad mide lo mismo que cada uno de estos lados. Aquí está el ejercicio. Dice, en el triángulo ABC de la figura adjunta, CD es altura, CD es altura. Le vamos a colocar aquí 90 grados. Y fíjate que aquí tenemos un triángulo obtusángulo y la altura se encuentra fuera del triángulo. Después dice, AC es congruente. Ese signo significa congruente, que significa igual medida. Entonces, AC es congruente con AB. AC, esta de aquí, es congruente con AB, esta de aquí. Por lo tanto, tenemos un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, la base es BC. Y los ángulos basales son este de aquí y este. Y como son iguales, este mide 20. Si los puntos D, A y B son colineales, quiere decir que están en la misma línea. Quiere decir que esto es una sola línea y no está chueco, ¿ya? Y dice, entonces la medida del ángulo ACD, este, le vamos a poner alfa. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Fíjate que nos vamos a fijar en este triángulo. Aquí, acá y aquí. Ahí. Ese triángulo. Y ese triángulo tiene ángulo recto, este ángulo de aquí, que es 20 más alfa, y este ángulo 20. Y sabemos que los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, así que 90 más 20 más alfa más 20 debe sumar 180 grados. 90 más 20, 110, 110 más 20, 130. Más alfa debe ser 180 grados. Por lo tanto, alfa, 130 más cuánto es 180, 50. Ahí está. Entonces, este ángulo mide 50 grados. Veamos otro ejercicio. En un triángulo rectángulo escaleno se traza la bisectriz menor de los ángulos interiores. A ver, lo primero que vamos a hacer es dibujar un triángulo rectángulo escaleno. Rectángulo quiere decir que tiene un ángulo recto. Acá lo vamos a hacer y es escaleno, es decir, los tres lados son diferentes. Ahí puede ser. Acá tenemos el ángulo recto, este ángulo y este ángulo, y son los tres lados diferentes. Se traza la bisectriz de los ángulos menor de los ángulos interiores. Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a poner valores. Por ejemplo, este de aquí puede ser 20 y este 70. Entonces vamos a dibujar la bisectriz del menor de los ángulos interiores. Este es el menor y por lo tanto ahí vamos a dibujar la bisectriz. Ahí está. Y este ángulo mide 10 y este ángulo mide 10, porque si este valía 20 y este es una bisectriz, cada ángulo mide 10. Si este mide 10, este 90, son 90 más 10, 100. Este debe medir 80 y este debe medir 100, porque 100 más 80 es 180 y este es un ángulo extendido. Entonces, ¿se forma un triángulo acutángulo? No, no se forma un triángulo acutángulo porque fíjate que aquí se forma el primer triángulo, tiene ángulos 90, 10 y 80. Y este es un triángulo rectángulo. Y este triángulo de acá tiene ángulo 100, 70 y 10. Este es obtusángulo. Pero no se forma un triángulo acutángulo que tenga los tres ángulos agudos. Así que no. ¿Se forma un triángulo obtusángulo? Sí, acá, este de aquí. ¿Se forma un triángulo rectángulo? Sí, este de acá. Sí. Así que 2 y 3 serían las verdaderas. 2 y 3. En el triángulo ABC, ABC de la figura adjunta, F es centro de gravedad. Si es centro de gravedad, quiere decir que esto es transversal de gravedad.
y por lo tanto divide a los lados en dos partes iguales. Ahí. Dice que CD es a AE, CD es a AE, como 3 es a 2. Pero fíjate que CD mide 9. 9 podríamos escribirlo es a AE como 3 es a 2. O podríamos escribir 9 es a AE como 3 es a 2. Fíjate que podemos amplificar por 3 y nos queda 9 es a 6. Es decir, si esta mide 9, esta mide 6. Y nos preguntan por FE. Recuerda que en una transversal de gravedad, este segmento entre el vértice y el centro de gravedad mide 2x, y entre el centro de gravedad y el lado mide x, la mitad de esto. Y sabemos que AE mide 6, por lo tanto AE, que es 6, equivale a 3x, por lo tanto x mide 2. Y si x mide 2, este pedazo mide 4 y este pedazo mide 2. Así que ¿cuánto mide FE? 2. Ahí está. Repasemos lo aprendido. Aquí te dejo 3 ejercicios para que los resuelvas. Te invito a detener el video, hacerlos y después comprobar tus resultados. Los resultados. En el primero el ángulo es 35 grados, en el segundo 15 grados y en el tercero 90 grados. Cualquier duda, consúltame. Que estés muy bien.